Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que estén. Soy el sargento López Martínez. Vivo en California y soy el representante y coordinador de la diáspora mundial de veteranos militares y de seguridad pública en Estados Unidos. En esta ocasión quiero comentar con ustedes cómo fue que yo ingresé al ejército, la historia de dónde apareció eso, quién me reclutó y quién me llevó al ejército. Fíjense que a la edad de 14 años yo me fui del poder de mis padres, comencé a trabajar, tuve un poco de suerte. Yo trabajé con don Mauricio Borgonovo Paul, ya falleció, lo asesinaron allá en El Salvador durante la guerra. Y trabajando en una finca de propiedad de ese señor, me llevaron a Guatemala. Allá llegué casi a los 18 años, estuve ya como acerca de los 18 años cuando regresé a mi casa. Pero cuando yo estuve en Guatemala trabajando en el grupo de que lo habían mandado para allá, fíjense que éramos 12, creo que éramos 14 personas. El más jovencito era yo era el más joven, y el más adulto andaba por los 38 años. Pero andaba un tipo ahí, no recuerdo el nombre de él, no me puedo acordar, le decíamos Kung Fu. Estando en Guatemala, nos llevaron a botar una montaña de árboles grandes porque se iba a sembrar café. Y mientras trabajábamos, nos asignaron unas casas donde íbamos a vivir y nos asignaron un comedor donde nos iban a dar la comida. Y todos los días terminábamos temprano y después de que cenábamos, como a las 5 de la tarde, 4 y media, 5 de la tarde cenábamos, en el casco de la finca había una iglesia y había un parquecito, una cancha y unos juegos mecánicos, argollas, trapecios, escalera horizontal, unos columpios. Y entonces nosotros llegábamos allí con este Kung Fu a estar viendo, porque ahí llegaban las muchachas a pasear los niños, ¿va? Y entonces uno siempre como joven anda viendo a las muchachas, ¿va? Pero fíjense de que todos llegábamos allí, algunos se iban a hacer otras cosas, ¿va? Pero yo y Kung Fu y otros 3 más siempre andábamos allí merodeando alrededor, viendo los niños que están jugando, las muchachas que los andan paseando, etc. Y resulta de que este Kung Fu se colgaba de las argollas y hacía pirueta, y se agarraba de las barras a hacer barras, el montón de barras que hacía, como unas 15 quizás, y de las barras hacía unas piruetas arriba también, ¿va? Y las muchachas se le quedaban viendo y se reían y le hacían rueda, y él le llevaban refresco, fin. A él era el primerito que le daban. Entonces yo viéndolo, yo caporaleándolo ahí. Entonces a mí me empezó a gustar. Me empezó a gustar eso de que el tipo ese era bien enérgico. Pero también me empezó a gustar y a darme un poquito de ganas de aprender, porque las muchachas se le acercaban a él. Lo miraban a él como no sé, como algo que le gustaba a ellas. Entonces le dije, Kung Fu, hey Kung Fu, le digo, ayúdame, le digo, a enseñarme todo lo que vos podés. Y él me decía, mire niño, yo estuve en el cuartel, me decía, pero en el cuartel, niño, uno tiene que, le voy a enseñar, niño, le voy a enseñar, mire, firmes, póngase firme, niño. No, así no, niño. La punta de los pies, sepárelo, ay, así, niño, sí, las manos tópelas así. Y me enseñaba a ponerme firme, saca el pecho, niño, saca el pecho. Y me pegaba en el estómago, pam, pam. Suma la panza, niño, suma la panza. Y entonces yo la sumía, y sacaba el pecho, y me pegaba las pechadas. En el cuartel le van a decir, saca el pecho. Entonces usted tiene que sacar el pecho así, mire. Y me pegaba las pechadas. Y el señor que andaba allí, me acuerdo que llamaba Chema, le decía, hey, Kung Fu, deja de chingar al cipote, en vez de dejar al cipote. Pero cuando él intercedía por mí, a mí me daba cólera, porque yo no quería que dejara el Kung Fu de entrenarme, porque me había gustado, pues yo quería hacer, yo ya me estaba gustando, pues. Primero,
porque yo quería ir a pantallar a los columpios y a las barras y a todo eso para que las hipotas me prestaran atención a mí. Ese era el primer objetivo. Entonces el Kung Fu me empezó a decir que en el ejército esto, que mira niño, en el ejército si un soldado es pulido, la pasa bien, me dijo, no más. Hay que aprender, mira, los cabos son jinetas así, ya sabes. Los sargentos, las jinetas son así. El subteniente es una barrita aquí, me dice, el teniente tiene 2, el capitán 3, y todos los rangos militares yo ya me los podía, porque todos los días me preguntaba él. Y cada vez que te hable me dijo, me va a decir firme y cabo. Entonces a cada rato que me hablaba, niño, firme y cabo, y me ponía firme. Pues firme pues, saca el pecho. Y me zampaba los puñetazos en el estómago. Entonces casi llegó a sacarme casi el aire. Entonces todos le decían, deja de joder al cipote, hombre, le digo que te he agarrado. Usted niño no sea tan bruto, hombre. Tiene que estar con esa babosada, hombre. Pero yo no les decía nada, decía yo, estos pocos están metidos. Porque yo quería que el Kung Fu me enseñara bien. Y de repente me empezó a enseñar las barras, cómo se hacían las barras. Así tiene que poner las manos, niño. No es así, niño. Así, mire. Así son las... Y y me contaba. Yo me acuerdo que comencé haciendo 4. Y por último, ya que como al mes, ya hacía 15 de barra. Como estaba flaco. Entonces cuando hacía 15 de barra, vámonos niños para hacer ejercicio, y los íbamos. Y yo hacía piruetas en los trapecios, en las barras, en la escalera horizontal, pasaba detrás de como iba yo. Y entonces las hipotas ya me daban fresquito con pan a mí también. Y las bichas se ponían a reír con nosotros. Yo bien contento que tenía pegue por las piruetas que andaba haciendo, pues. Entonces cuando yo vi que eso era bueno, le dije a Kung Fu que me terminara de enseñar bien. Yo le dije, mira Kung Fu, tenés que enseñarme bien. Porque ya empecé a pensar, dije yo al llegar de aquí me voy a meter al cuartel. Yo de sargento voy a llegar de un solo. Por lo poquito de que sabía de intelectual, va. Y ya que le agregue todo lo que este Kung Fu me está... ya dice, a mí de sargento yo me acostaba a dormir todos los días en la noche. Yo pensaba que ya había llegado al cuartel y me habían dicho, vos vas a ser sargento de un solo, o teniente, pues. Yo pensé que de un solo, donde me vieran que era abuso. Y entonces me enseñó a dar media vuelta, marchar, media vuelta mar, a la derecha mar, a la izquierda, todo me enseñó, que con un garrote hacíamos como que era fusil y al hombro y todo eso. Y entonces a cómo contestar, firme, cabo, firme, teniente, firme, sargento, la parte que hacía mi teniente, todo eso yo lo aprendí. El Kung Fu me enseñó. Como yo había aprendido bien, y tuve novia también allá, por esos piquetes. Porque las bichas, un montón de cipotas que se le prestaban con uno cuando uno lo miraban haciendo todo eso. Cuando me dan 15 días de vacaciones para que llegara a mi casa, fuimos a El Salvador, a Salvador, y llegué. Y cuando llego ahí, andaba ahí jodiendo con los cheros, bien contento, porque había regresado de Guatemala. Me voy topando camaradas que habían reclutado. Entonces, todos afligidos, los cheros, compañeros, la camadita mía. Y como yo había estado como 2 años que me había desaparecido de ahí, y entonces me preguntan ellos, yo los miraba todos afligidos, ¿y ustedes qué les pasa? No, me dijo que los han reclutado para el cuartel, los han reclutado, aquí está, mira, me dijo, aquí está el papel, mira, aquí está la cita que tenemos que presentarla el domingo. ¿Y por qué andan abatidos ustedes? No, yo estaba en el cuartel. Y me apaga. Yo estaba en el cuartel. De verdad, sí, estaba en el cuartel. Y un día domingo que había juego en la cancha de fútbol, me fui en la mañana. Y empiezo a decirles que yo en el cuartel estaba y todas las bichas me quedaban viendo. Y como el cuerpo mío había cambiado, ya era más cholo, más gordito así, y los muslos tenía más gruesos, como el chicharrón que me había metido Kung Fu. Entonces les dije, no, yo estaba en el cuartel. Mira, en el cuartel le dicen a uno, recluta, vení para acá, ordéneme, se ganan todos. Le dicen, firme, sí, mira, y se para firme.
Entonces, tenderse, recluta. Y uno se atiende y me pega la tallaca y yo, 25 lagartijas, y comenzaba a hacer las lagartijas en aquella polvazón, empolvándome yo ahí en la cancha, y todo el mundo haciéndome rueda. Rana chacha, vení, agarra, vení, acurrucate, este es rana chacha, mira, y lo agarraba, no, y no me aguantaba, pues, porque yo venía con el arbalismo ya que Kung Fu me había enseñado. Al ejército. Se llega el día lunes, y todos los amigos míos que los habían citado, ahí van con su papelito, va, a presentarse. Y ahí iba yo con ellos, yo no iba a cita. A mí no me habían dado papeles, yo no tenía nada. Y me voy con ellos. Cuando llego a la comandancia, porque el comandante local ahí del pueblo, me le cuadro, con permiso, mi sargento, le voy a hablar. Claro, el hombre se salvequeó, yo lo salvequé, porque le hablé bien bonito, cuadrado, yo. Y en medio de todos los civiles que iban ahí, yo civil también, va. Con permiso, mi sargento, le voy a hablar. Sí, me dijo. Le parte que estoy presente porque quiero ir a hacer mi tiempo de servicio obligatorio con estos reclutas. Digo, ¿ya estuviste de alta? Sí, le parte que sí. Miren en el huevo que me estaba metiendo. Le parte que sí. Ah, vaya, pues tú estás bueno, hombre. Te voy a agregar aquí. Y me agregó. Entonces, al ratito llegó el bus, un bus amarillo, en donde los iban a llevar. Y me dijo él, va. Les dijo a todos los civiles, miren, les dijo, presten atención, mira, quiero que lleves cuidado con todo esto, me dijo, en el bus, irlos orientando de cómo es la babosada, no quiero que vayan a cometer errores al llegar allá al cuartel, me dijo, van para caballería. Ya, está bien, mi sargento, no se preocupe. Y me subo, y entonces ya empiezo yo a toda la mar, ahí va. Subo, rápido, y empujando, y pegándole vergazos así en la cabeza. Púrese, recluta, pasmado. Y no me decían nada porque el sargento me dijo a mí que pues sí, que ya me había dado mando, papá. Ya me había empezado a gustar. Dije yo, sí, aquí, esto está fácil. Yo aquí, sargento, voy a hacer. Y me subo al bus, y en el bus no me senté, no que iba parado como corredor. Y iban los soldados. Allí iban soldados, porque había un cabo como con 6 soldados, o 4 soldados creo que iba el bus. Entonces, el cabo me preguntó a mí, ¿y vos has estado de alta? Civil, me dijo. La parte que sí, mi cabo. Entonces, yo no sabía en qué coyol me estaba metiendo. La parte que sí, mi cabo. Y se me quedaba bien de pie a cabeza. ¿En qué cuartel estuviste vos? Le parte que en la primera brigada, mi cabo. Va, está bueno. Y entonces ya me paré y iba, ven que reclutas civiles. Vamos de abusos. No quiero que vayamos a llegar allá. Nosotros, este grupo tiene que ser el mejor. ¡Alto! Y no me decían nada. Cuando diga alto, tienen que poner de pie rápido. ¡Alto! Y se ponían de pie en el bus. ¡Sentarse! Se sentaba. ¡Alto! Y ahí iba de joderlo en todo el camino. Y el cabo no me decía nada, y los soldados se me quedaban viendo. No me decían nada los soldados. Yo miraba que los soldados, después, con el tiempo, me di cuenta que los soldados eran algo reclutas. Porque algo atemorizado, algo como con penita de decirme algo, iban pues, y yo era civil, papá, civil. Nada más con lo que le había cascareado a Kung Fu, hombre. Y lo llevan a caballería, va. Cuando llegamos a caballería, van a bajarse y forman en una columna aquí, y ya formando todo, va. Pone, yo codeándolos a todos, pasmado, allá atrás, pasmado, y yo, va. Entonces, los soldados empezaron a verme que yo andaba mangoneando a los otros civiles, yo era civil. Y ya los llevaron a un auditorio ahí, no sé si era comedor o no sé qué era en ese entonces, cerca de la Guardia de Prevención, y todos sentados. Cuando llegó alguien ahí, no recuerdo si era subteniente o era sargento, no sé, pero llegó y dijo que les daba la bienvenida y que nosotros no íbamos a estar de alta ahí en caballería, que el reclutamiento era para la Fuerza Aérea, que nosotros de ahí los iban a trasladar el siguiente día para la Fuerza Aérea, pero vamos a enlistarlos, van a hacer una lista, van a formar en orden de estatura y van a pasar a dar el nombre y formaron en 3 columnas en orden de estatura. Entonces ya lo formaron, ya está. Entonces
estaban 3 pupitres, habían tres cabos tomando nota. Y a la par del cabo había un soldado. Entonces todos íbamos allá y los cuadrábamos, ¿va? Los civiles, como no sabíamos nada, llegaban casi besaban al cabo. Entonces venía el soldado que estaba ahí, lo atrasía para atrás, le pegaban un coscorrón, le dijeron, ya querés besar vos a mi cabo, quive, cuádrese, quive, firme. Y entonces ya se ponía firme. ¿Cómo te llamas? Juan Antonio Vázquez. Tienes que decir, soy el recluta Juan Antonio Vázquez. Ya repetían, ¿va? Y el otro le preguntaba, ¿cómo te llamabas? Miguel Sánchez. Tiene que decir, soy el recluta Miguel Sánchez. Y ya los 3 que venía repitiendo, el soldado empezó a darle pija a todo el mundo. Y tienen que decir, entonces me tocaba a mí. Yo deseaba que me pasaran a mí porque yo sí los iba a pantallar. Yo conmigo sí la iban a ver calva. Cuando llego yo donde al cabo, a 3 pasos al frente, me le pego la cuadrada, bien nítido, con las manos bien pegaditas y el pecho salido. Y me dijo, ¿cómo te llamas? Le doy parte que hoy el recluta Francisco López Martínez, mi cabo. Y se me queda viendo, ¿vos chuca? Esa palabra no me la enseñó el Kung Fu, papá. No me la enseñó. Entonces le decía, es que tengo 3 días de no cambiarme. Que si sos chuca, te estoy diciendo, recluta Pamá, ampare un coscorrón, le dice al soldado, y me zampan el primer coscorrón. Y yo no puedo contestar, si soy chuca, pues. ¿Sos chuca? ¿Uno qué? ¿Recluta? Y comienza el soldado a pegarme en el pecho. Te están preguntando si sos chuca, muela, sos chuca. Yo no sabía, la palabra chuca no la sabía, my friend. Y ay, Kung Fu no me enseñó, no sabía. Que si has estado en el cuartel, pues, entonces ahí no podía mentir ya. No le preguntaba. Entonces, ¿por qué hablas así, muela? Un amigo me enseñó. Vos de chuca, zamparle 2 pechadas. Me retumbó el pecho 2 pechadas. A sacarme la verdad si era chuca. Y ahora estoy en el gran problema que no sé si era bueno decirles sí o era bueno decirles no. Y ahí sentía. Miren, como de 200 civiles que íbamos y que yo los iba pantallando en el bus, fui el primero que aguanté riata. El primerito de todos, a mí igual que me cachimbearon, el mismo día, el mismo día que llegamos. No, dije yo, aquí va a salir, aquí esta babosada, no me gusta, ya no me empezó a gustar, primero que ya me empezó a caer mal el Kung Fu, porque algunas cosas no me las dijo, pues, eso de chuca, digo, ¿qué es? Yo no sé, bueno, me tastasearon y no sabía que era chuca, y ya quedamos ahí, va. Pero yo dije, voy a seguir en la jugada, a ver qué hay. Yo tenía que seguir, pues. Y el siguiente día que los iban a llevar a comer, yo ahí bien buzo, rápido, haciendo alinear, yo sabía cómo alinear. Yo sabía, pues yo todo eso, vista frente, yo sabía. Y entonces, otra vez llega un cabo y me anda con un garrote en la mano y me lo pone así en la boca, en el estómago y me sume, va a parar. Y me dice, ¿y vos has estado de alta, recluta? Y yo, serio, va, no sé de qué me habla. ¿Cómo que no sabes de qué me habla? Que sos chuca, te estoy diciendo. Es que yo no sé qué es chuca. ¿No sabes qué es chuca? No, vení para acá, ponte tenguereche. Y yo no sabía que era tenguereche. El Kung Fu no me había enseñado tenguereche también. Me enseñó rana chacha, de pecho, lagartija, tiburona, rodito, zapito de posición, salto de rana, todo menos tenguereche. En caballería. Te ponen en tenguereche, le dice el cabo a un soldado, y se puso en tenguereche, y me ponen así a mi charito. Y se van todos a comer y yo en tenguereche. No, dije yo, esto aquí andamos mal. Aquí esta cosa anda mal. Bueno, terminó de día, fuimos a comer y total de que no quedé en caballería. Lo llevan a la Fuerza Aérea, tampoco quedamos en la Fuerza Aérea quedaron como 70 de los que eran más altos. Esos agarraron. Y yo era enano, no di la estatura, los mandaron, va. Subimos al bus y los llevaron a Transmisiones. En Transmisiones llegamos como 205 civiles. Ahí así fue. Eso fue el infierno, señores. Miren, cuando yo llegué a Transmisiones, yo creí que había llegado, yo solo esperaba ver al diablo, pues. Yo creí que era el infierno ahí. Desde que dijeron desembarquen del bus,
empieza a quedar reguere cabos encima, jalarlo las orejas, el pelo, a empujarlos a poner. Y no. Ahí me confundieron la mente, yo no sabía dónde estaba. Yo sinceramente no sabía nada. Lo metieron para adentro y el siguiente día comenzaron los exámenes médicos de la dentadura, el corazón, el sistema cardíaco, lo revisaron todo el cuerpo, pies planos y todo, y después al ejercicio físico, lo hicieron un examen físico en la cancha de fútbol, fuimos a correr y todo, y ahí sacaron unos cuantos que se iban, que no servían, que se iban ahí, y yo no era bueno para correr, pero como el primer día, yo las eché toditas, porque yo todavía me quedaba como 5 puntitos siquiera para ver qué conseguía. Unos ligones verdes iba echando en el trote, pero no me sacaron. Y los cheros míos, del pueblo, de mi lugar, que iban conmigo, ahí andaban. El siguiente día los enseñaron que cada vez que formábamos, y a mí me gustaba quedar en la primera fila, cada vez que formábamos, y decían, levanten la mano porque todavía hay chance de que se vayan algunos, levanten la mano los que quieran ir. Si alguien levantaba la mano ahí atrás, y uno no podía ver para atrás, no podía. ¿Qué te importa vos, recluta? Pegale 2 pechadas a este. O si no, piñita, ponían los dedos así y con un garrote le pegaban aquí Nos dan los uniformes y los vamos a la cuadra a uniformarlos, ¿va? Ya que estoy bien uniformadito, ya que tengo mis ataderas puestas y todo bien uniformado, sin fusil, empiezo a buscar, porque ya el que se iba vistiendo, ya lo iban dejando relax ahí, porque estaban en lo mejor de enseñarles cómo se vistiera, cómo se abotonara y toda la cosa. Y empiezo yo a buscar a los cheros, a los compañeros de mi lugar, y empiezo a buscarlos con desesperación, y no hay ni uno, papá, ni unito, todos habían ido. ¡Ja! Y comienza la desesperación mío, ¿qué estoy haciendo aquí, Dios mío? Me he quedado solo. Y yo que vengo a... Los que habían reclutado se fueron, papá. Todos. Y se queda su servilleta solitario en el cuartel con el montón de reclutas que... A ver de dónde era. Yo no sabía, yo lo conocí. Y comienza que el martirio, papá. De lo que me dijo Kung Fu, no funcionó nada. Eso no me funcionó es más, me fue peor por andar apantallando que podía giros y todo. Ay, Dios. Me cachimbearon los cabos. Era el más cachimbeado. A los 3 días, las nalgas las tenía como que era berenjena. No podía sentarme. Y lo peor de que, lo que no me dijo Kung Fu es que en la mañana cuando sale uno y va al baño, ahí está el guardabaño contándole para que salgan, hasta con un garrote pegándole a las puertas. ¿Qué hora, para recluta? Ya tuvo mucho tiempo estar en el baño. Voy a contar 3 para no ver a nadie aquí en el baño. 2 y medio. Y uno, no, hombre. Camaradas, y cuando uno llega de recluta, todo el mundo le da churria, porque la comida no le cae bien. No es lo mismo que come en la casa, papá, por Dios. Y de tan... Ay, y para afuera, pues. Y una vez hasta todavía con ganas de seguir haciendo del 2. ¿Y cómo? Y la gran... No. Y entonces comienzo a vivir aquella zozobra. Que a formar allá que las botas lustradas, que abotónese bien, que mire esto, que no está zapita en posición. Y aquella locura desde que amanecía. Andaba, como éramos los reclutas, y aquella gran mar de cabos en ese cuartel. Cabos G4, G5, G6. Y entonces formábamos en la mañana y los mandaban a hacer aseo. Y un cabo agarraba a sus 8 soldaditos para ir a hacer aseo a un sector. Pero mientras llegábamos al lugar donde íbamos a hacer aseo, los llevaba en sapo. Y ahí iba dando los coscorrones, pechadas. Él quería que le hiciéramos las cosas nítidas. Y uno de recluta que no sabe nada, papá. Nada. Entonces a mí no me funcionó lo del Kung Fu. Y bueno, y después de que se hace el aseo, tocan para hacer honores. Hacemos honores y después a la carrera, a vestirse de deporte. Y hasta el siguiente toque para la formación, para la gimnasia y al trote. Comienza el trote de la gimnasia y todo. Llega de la gimnasia a bañarse,
a agarrar la bandeja, el pocillo, los cubiertos, a formar para rancho, come, a lustrar las botas, bien lustraditas, a cepillarse y listo para la formación de las 8, a instrucción. Yo no encontraba espacio para respirar. Eso era un ajolote para mí. Yo venía de llevar una vida a mi manera, pues, a la manera mía. Y me acuerdo que cuando yo estaba en mi casa con mi mamá, me decía, ¿vas a comer, hijo? Sí, le dije, ya tengo hambre. ¿Qué hay de comida? Mira, hijo, he hecho unos macarroncitos, mira, arroz, hay huevitos también. No, le digo, macarrones no me gustan. Huevos tampoco, ay, que son los huevos. Ay, que son los frijoles. Y renegaba yo con mi mamá. Y cuando llego al cuartel, viejo, por Dios bendito, frijoles, arroz, y una tortilla, un puño de sal. Y había que comérselo, todito, y no tenía que dejar nada. Y el que dejaba en la bandeja, una vez se me quedó un poquito de frijoles y un poco de sal, porque agarré bastante sal, y ahí la llevaba en la bandeja. Y estaba un cabo, un sargento, era un subsargento de clase de aseo. Allí en una pila, unos lavaderos donde uno lava, hay varios chorros, y uno lava la bandeja. Y a la par están los basureros, un cumbo grande donde uno echa la basura. Pero no querían que echara la basura. El basurero vacío estaba ahí. Y cuando ve que yo voy a tirar los frijoles y el poquito de sal que me había sobrado, me dice el centro, alto, recluta. Y yo, y usted va a botar la comida. ¿Por qué no le gusta la comida? Y la sal no se la quiere comer, recluta. ¿Ah? ¿Y por qué la agarró? Cómasela, trepa para que la coma. Y dándome así en la cabeza con un palo. Y ya, cómesela todo rápido. Los frijoles también. Y me la hizo que me la comiera. Y vaya, lave la comida. ¿Le gustó? Va que está buena, va que está buena la comida. Sí, mi sargento. ¿Va? Entonces, ¿por qué no la come? Pues? Uno la agarra para comerse la resulta. Y digo a la mamá, ay Dios, dije, esta babosa aquí no sirve esta vaina. No sirve, papá. Entonces, como a los 4 días nos dan los fusiles, una carabina. Peor todavía con esa carabina. Se me olvidó un día en el baño, viejo. Mambaron una leñateada horrible. Miren, camaraditas, cuando yo me iba a acostar en la noche, que decían, desvístanse y acuéstense, lo peor del caso es que había un cabo, se llama Nelson Silva Ábalos, creo que hoy es coronel, por ahí lo tengo de chero en Facebook, está blanco el pelo de la cabeza, está viejo, pero ese hombre era amargo. Los formaba en la noche. El sargento era el sargento González Alvarado, hoy es coronel, chero mío, vive en Dallas, Texas. Él era el sargento de la compañía. Pero se encerraba en la sargentilla, decía, acuesten los soldados, decía, en la noche, cuando los traían de la formación de retret, al centro de la cuadra, y comenzaba este cabo Silva Ábalos. Bueno, decía, se subía a un catre y decía, se van a desvestir, digo, apréndanse a desvestirse, digo, les voy a contar hasta 5 para que se desvistan y se acuesten. 1, 2, y comenzamos a quitarle las botas. Nada. Cuando decía 5, solo una bota me había quitado yo. Tenderse a hacer 20 de pecho. Vamos a ver ahora si quieren 1, 2, 3. ¿Sí? Él contaba hasta 5, pero nadie se había desvestido. Él calculaba que nadie se desvistía. Solo me habían quitado la otra bota, otras 20 de pecho. Entonces no se quieren dormir, pues. Voy a contar 5 para que se desvistan todos. 1, y iba bien lento, y uno se desvestía todo. Y ya que había desvestido, daba alto. Ahí todavía uno se movía, que todavía alguien estaba ahí. No están listos, todavía no se quieren dormir. Mira, aquel no había terminado. Vestirse de nuevo, a vestirlos de nuevo. Y así en el estilo llegaban a las 11 de la noche. Cuando los mandaba a acostar, decía, acostarse, arroparse, no quiero ver a ninguno desarropado. Y decía él, bueno, pues, ahí nos vemos hasta mañana. Buenas noches, soldado. Buenas noches, mi cabo, le contestaban todos. Y decía él, están enojados conmigo, no me quieren contestar, pues. Buenas noches, soldado. Buenas noches, mi cabo. Todo, va. Bueno, pues silencio, ya nadie va a hablar. Silencio total, no quiero que nadie hable. ¿Estamos claros? Sí, mi cabo. Estoy diciendo que nadie hable, recluta, para levantarse.
a levantar los chulones, a formar, abrazarse, todos abrazados. Y empezábamos a flexionar, una, dos, a hacer de pierna. Los ampaba unas 30 y decían, vayan a acostarse a ver si ahora quieren dormirse. Y salimos corriendo y los embolsábamos, los envolvimos con una frazada. Y decía él, no quiero oír a nadie hablando, ni siquiera la respiración quiero oír, y bien cansado. Y aprendiendo a detener la respiración para que no oyera el... Entonces decía, va, pues se acostaron, pues, pasen buenas noches, que Dios les bendiga. Y nadie contestaba. ¡Ah! Se enojaron conmigo, reclutas. Estos reclutas, sí, ve. Que Dios les bendiga, buenas noches. Dije, buenas noches, mi cabo. Ah, no quieren dormir. Levántense. Bueno, dije yo, aquí no se atino. Esto no sé, yo no le entiendo a este desgraciado. Dice un modo, dice otro, yo no sé qué quiere. La mente se le reclutía, civilucho, un hombre, se le tocó. Ay, miren, camarada, cuando los dejaba en paz y me costaba, quiero decirles que yo oraba mejor que un pastor. Empezaba a clamarle a Dios que me concediera la oportunidad de salirme de ahí, que llegara mi mamá a sacarme y que llegara mi mamá. Y yo empecé a orar todas las noches. Yo no era cristiano ya, a esa edad yo no era cristiano. Yo me había criado en la iglesia con mi mamá chiquito, pero como me fui, me había hecho un malacate. Yo no, pero allí, ay, papá, yo clamaba mejor que los mejores pastores oradores. Oraba yo, clamando a Dios en secreto debajo de mi cobija, orando que llegara mi mamá a sacarme todos los días, porque no había ni un día que no me fuera mal. Un día estaba en clases, recibiendo clases, y no aguantaba la ganas de ir al baño a hacer del 2, y me paré y le dije al teniente, con permiso mi teniente, le voy a hablar, de eso me concede permiso de ir al baño. Sí, váyame. Ay, dije, qué hombre más bueno, algo corriendo. Allá está el guardabaño, en la entrada del baño está el guardabaño. Bueno, un soldado, pero era cabo para mí. Él tenía su morral con los rollos de papel ahí en el morral, ahí tenía los rollos. Y él le daba un rollo a uno lo llevaba, cuando venía se lo entregaba, lo que sobraba, y él ahí lo tenía, ahí tenía. No ponía en papel. Y llego y me le cuadro, con permiso, mi cabo, le voy a hablar, ya bien apuradito yo, ¿va? Ajá, me dice, deseo me conceda permiso de entrar al baño. ¿A qué vas? Me dijo. Hacer mis necesidades. ¿Hacer mis necesidades? ¿Qué es hacer mis necesidades? Yo no sé qué es eso. ¿A qué vas? Hacer del cuerpo. ¿No? Hacer del cuerpo. Yo no sé qué es eso. No sé qué es eso. Vení para acá. Te voy a enseñar. Bueno, entonces le digo a él, estaba yo preocupado porque yo no sabía cómo decirle al cabo para entrar al baño. Entonces me dijo, Elba, ¿no sabes cómo se dice para entrar al baño? ¿A que no sabes a qué vas? Y le tuve que decir que no, pues porque yo no le podía faltar el respeto, decir una palabra grosera. Entonces, no, le dije yo, no, le parte que no, mi cabo. Vaya, me dijo, ponete en tenguereche, me dijo. Y me puse en tenguereche. El tenguereche es la punta de los pies arriba y la cabeza para abajo. Entonces cuando estaba en tenguereche me metió el primer leñazo y caí al suelo de banana, porque las nalgas yo no las aguantaba. Las nalgas las andaba como que era un tomate maduro, ya bien. Todos los días uno, dos leñacitos así, va. Pero todos los días, a esas alturas ya llevamos como unos 28 días. El leñazo yo creo que no fue tan fuerte, pero quiero que sepa que me devanaba en el suelo del dolor. Y yo le dije, ay, mi cabo, no me pegue, por favor, le decía. Porque yo ya me zurraba en el pantalón. Otra vez arriba. Y me pone otra vez en tenguereche y me pega el otro. No, yo no aguanté. Me tiré al suelo y me devanaba. Yo le dije, yo no me pegue, por favor, que no aguanto. Le dije, no aguanto. Ponete otra vez, no, le dije, yo no puedo, no aguanto. Mejor pégueme en el pecho. Y le ponía el pecho, pégueme en otra parte, pero no aguanto las nalgas. Entonces me dijo, ¿y todavía tienes ganas de ir al baño? No, ya no, le dije, carrera más, recluta. Y me fui corriendo. Por ahí estaba la carpintería y había unos barriles donde el carpintero ponía basurita. Y yo vi que estaba una bolsa plástica y la saco y allí no había nadie. Ahí entre el barril, ahí me hice en la bolsa plástica y lo eché al barril y salgo para el salón de clase.
Cuando llego al salón de clases ya iba ya muy tarde, mucho me había tardado. Y entonces lo primero que me dijo mi teniente: ¿y vos, me dijo, a parir un hijo ibas o al baño? ¿A qué ibas vos? Me parece que al baño. Y porque pues, si más te tardas todo el día, quebrate 200 de pierna ahí. Y esa flexionar. Por estas razones yo quería salir barajustado del cuartel. Yo sentía que ahí había caído en el infierno más horrible del mundo. Yo me quería ir. Y yo pasaba angustiado. Y un día, como a los 3 meses, pero durante el tiempo ese de los 3 meses, se desertó un soldado que era cristiano. No sé cómo se desertó, pero se desapareció. No sabemos cómo se desapareció. Y, no. Se desertó, no era de mi compañía, no era de mi compañía, se desertó. Yo no sé cómo se desertó, si de licencia o de servicio, pero se había desertado. Y lo habían agarrado, lo llevaron. Miren, camarada, lo hicieron que abrazara un palo, así, y lo agarraron de las 2 manos otros camaradas, y dijo en ese entonces era el capitán Rodríguez Sosa, comandante de la compañía mía. Dijo: este es el castigo, dijo, a estos desertores, digo, y este va para Sensuntepeque, al penal, porque antes los mandaban al penal. Y le metieron una garroteada, 25 leñazos. Pero yo cuando vi eso dije: yo no me deserto, jamás. Eso no lo aguanto yo, no lo aguanto. 5 no aguantaba, no digamos 25. No, dije yo, no me... Y era un miedo que teníamos nosotros, que porque nos pasara eso, nadie se iba a desertar. Yo les aseguro que de los que estábamos viendo eso allí, no iba a quedar ganoso desertarse. Por supuesto que no. Entonces, seguimos. Y andaba con acá en la mente que ya no me podía desertar. Y un día, en la instrucción de patio, con armas, con casco de acero, todo bien sudado estaba. Y era subteniente, el coronel, ya murió mi coronel Morales Artiga, era subteniente, el comandante de la sección mía. Andábamos en 1978 en instrucción de patio. Cuando llegó el chino, le decían, un cabo E4 que era asistente del coronel. Mi coronel Justo Pastor Bonilla, comandante del CIP. Y llega el asistente y se le cuadra a mi teniente, ¿vale? Con permiso, mi teniente, de hablar, ¿sí? Y mi teniente estaba dando la instrucción de patio, porque ellos la daban. El comandante de sección daba la instrucción de patio. Y el subsargento de sección y los cabos andaban buzo ahí que hiciera bien las cosas. Uno en medio. No se carneaba a nadie. Entonces, y el que tenía la voz de mando era el subteniente. Entonces llega el cabo ese y le: con permiso, mi teniente, de hablar, aparte que mi coronel necesita al soldado Francisco López Martínez. Y me grita mi teniente: soldado López Martínez, firme, mi teniente. Y me recuadro. Mirá, le dijo, enfrente, mirá, le dijo, ¿para qué lo quieren? No sabes si la nana de esta lo viene a traer. No sé, mi teniente, pero ahí está una señora con mi coronel. Pues la nana es el que lo viene a traer. Llévatelo en sapo, le dijo. Y antes de que se vaya, le jampas 25 leñazos. Ay. Le dijeron 25 leñazos. Eso me revolvía todo el cerebro y le dijeron que me llevara en sapo. No, él me llevó en Vueltegato. Y cuando iba llegando a la guardia de prevención, me paró hasta Surumbo. Entonces, recuperate, me dice. Y recuperarse es no estar cansado, no estar... Y ya, bueno, veniste. Ya me toca la puerta de la comandancia. Con permiso, mi coronel, hágalo de parte que aquí está el soldado López Martínez. Y el coronel bien tranquilo, sentado. Pase adelante. Está el soldado López Martínez. Y yo, cuadrado. De parte que bien, mi coronel. Y yo no podía ver ni voltear a ver a mi mamá porque tenía al frente a él, así. Y él bien tranquilo. Mire, señora, aquí te carajo. Estos babos aquí la pagan bien, hombre. Mire, no se preocupe, señora. Mira, me dijo, ¿cuántas veces comes al día? Le parte que 3, mi coronel. ¿Cómo comes? Le parte que como bien, mi coronel. Porque ya los habían dicho que comer bien era tener todos los dientes buenos. Eso es comer bien. Los que no comen bien, nos decían, son los que les faltan las muelas. Pero ustedes tienen todos los dientes buenos, comen bien.
Entonces, cuando él me pregunta, ¿cómo come? De parte que como bien, mi coronel. Vaya, ve, señor, si esto es la paz. Mirá, me le digo, en el suelo dormido. No, de parte que en un catre, mi coronel. ¿Tenés colchón? Sí, con colchón. ¿Qué más tenés? Tengo almohada, tengo frazada, tengo toallas, tengo todo. Vaya, a ver, si aquí tienen todo esto. Pero mire, señora, le dijo, yo no quiero que usted se vaya a pensar de que tenemos a su hijo aquí a la fuerza. Aquí a nadie tenemos a la fuerza. Esto es voluntario. Es más, si es hijo único, no se puede hacer eso. Entonces, si usted quiere llevárselo, con gusto le digo yo, se lo entrego. Si él se quiere ir, pues vea. Y me dice, le voy a hacer una pregunta, soldado, me dijo, y contésteme sí o no. ¿Usted se quiere ir para su casa con su mamá? Los 25 leñazos, los 25 leñazos. Y no tenía que ir a entregar la ropa, pues. Está bien que de allí salieran, me llevaran en la bolsa del delantal o en lo que sea, para afuera. Pero tenía que ir a entregar todos mis tiliches. No, hijo, ¿cómo? No, mi coronel. Pero yo sentía que la única salvedad, la única oportunidad se me iba del alma, de las manos. No, mi coronel. Vaya, ve, señora, yo quiero hacer el favor a usted, yo le entiendo a usted. Y salude a su mamá. Y mi mamá se para y me besó. Ay, hijito chulo, ¿qué te han hecho, papito? Me dijo, porque me miraba el puro cadáver, el puro esqueleto. Yo era gordito. Y cuando me va viendo el puro esqueleto, papá, en 3 meses me había chupado todito. ¿Qué te han hecho, hijo lindo? Nada, mamá. Y empezó a llorar ella, ¿va? Y yo me hice fuerte para no llorar, porque ella sabía lo que me tocaba. Y yo un nudo en la garganta. Miren, camarada, algo así va a pasar el día que venga nuestro Señor Jesucristo a hacer el juicio a la tierra. Y le diga, vos para allá y vos para acá. Yo me acuerdo ese día. Y ese día fue el día más amargo de la historia de mi vida militar. Cuando le tuve que decir a mi mamá, no me voy. Y no porque me gustaba. Y le dijo, bueno, lo siento, señora, el muchacho no se quiere ir. Vaya, pase la fila. Y me lleva, despide su mamá, y ya me le di un abrazo a mi mamá. Ya vi que salió mi mamá caminando, mi viejecita, y se fue. Ay, papá. Ese día para mí fue duro. Yo lloraba para adentro, papá. Porque yo sabía que la única oportunidad en la vida se me fue. Y hoy ya no hay otra. ¿A quién? ¿Qué más puedo pedir ahora? Si lo que yo le pedí a Dios se me cumplió y no se pudo. Y me quedé. Y le hice frente. Y después me gustó. Me gustó. Después cuando ya empecé a agarrar la onda y todo, y era cabo 4 y después cabo 5 y cabo 6, cabo y subsargento, y después me fui para arriba. En transmisiones. Llegué hasta sargento, este gradito que me miran aquí, me lo gané en transmisiones, papá. Tuve 5 años en transmisiones. Llegué a sargento. Y de ahí pasé al destacamento militar número 2. Ahí llegué. Después al CENFA. Y en el CENFA me retiré. Agradezco a la Fuerza Armada porque me preparó bien. Que no me ocupó en lo que me preparó. Hay muchos de ustedes que me están oyendo que han sido preparados en el extranjero y cuando han llegado allá los ocupan para una cosa que ni siquiera necesitaban. Latero. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.